Bueno, muy bien, entonces vamos a ver la segunda parte de la teoría que empezamos la clase pasada respecto del segundo principio de la termodinámica y ahora ya de la mano de una variable, una magnitud física nueva que vamos a denominar entropía y la vamos a identificar con la letra mayúscula S. Veamos un poquito cómo terminamos la clase pasada. La clase pasada vimos el segundo principio únicamente para máquinas y sí diferenciamos máquinas térmicas de máquinas frigoríficas y entonces las máquinas tenían que cumplir los dos principios, el primero y el segundo venía dado de dos formas, o en el caso de las máquinas térmicas, en el enunciado de Kelvin-Planck o de la mano de esta desigualdad. Se tenía que cumplir que el rendimiento de la máquina siempre es menor al de la máxima, la máquina de máximo rendimiento, que es la ideal de Carnot o máquina reversible ideal de Carnot. Bien, eso era una de las cuestiones. La otra era la máquina frigorífica, la habíamos definido. También para existir tenía que cumplir el primero y el segundo principio. El primer principio era igual al anterior y el segundo principio también tenía dos formas de ser enunciado. Uno a partir del enunciado de Clausius y el otro a partir de esta desigualdad, ¿no?, entre la eficiencia de la máquina y la máxima eficiencia posible, que es la de la máquina ideal reversible de Carnot. Ambos enunciados dicen lo mismo en formas diversas, ¿no? Pero si se cumple uno, el otro está garantizado. Así que tan solo con verificar ya seguro, y al revés. Lo mismo pasa con los otros dos. Así que acá tenemos, en resumen, 4 formas de enunciar el segundo principio, 2 para máquinas térmicas y 2 para máquinas frigoríficas. Y ahora la idea es zafar un poquitito de la máquina e ir a ver el segundo principio para cualquier sistema, no solamente para sistemas que funcionen en ciclos, no solamente para máquinas térmicas. Entonces vamos a definir una nueva magnitud física, que es, ya les digo, los vamos a denominar con la letra S, S mayúscula. La variación de la entropía sería la entropía final menos la entropía inicial. De nuevo acá hay una idea, y es que la entropía es una función de estado, como lo es la energía. Entonces la variación de esa función de estado no depende del camino, no depende del proceso o transformación, sino solamente del estado inicial y del estado final. Y bueno, Clausius afirmó, esta teoría es de 1860 y algo, ¿está bien? 50 y algo, por ahí, del 1800, ¿no es cierto? Define Clausius la entropía como la integral de diferencial calor sobre la temperatura. Por eso la entropía no tiene unidades de energía, sino que tiene unidades de energía sobre temperatura absoluta. Joule sobre Kelvin en el sistema internacional, calorías sobre Kelvin o kilocalorías o kilojoules, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sobre Kelvin. Siempre recuerden que ahora sí, siempre estamos hablando de la temperatura absoluta y ya no de la temperatura en Celsius, o sea, siempre en Kelvin. Muy bien. ¿De qué trata la entropía? ¿Qué es esta entropía? ¿Qué es esta función de estado llamada entropía? Bueno, la idea que está atrás de esto es que un cuerpo, que podría bien ser mi café con leche o yo misma, tengo cierta energía en este momento, el café con leche también, ¿sí? Y esa energía disponible, no toda la energía disponible del sistema puede ser utilizada, ¿está bien?, para ser transformada en trabajo mecánico. Esa es la idea que está atrás. Y justamente en la entropía me da cuenta de esa energía, la energía inútil, para llamarlo
como lo llamaron quizás en el siglo pasado, en el anterior siglo. Entonces, esa energía no factible de ser usada para ser transformada en trabajo mecánico, la idea de cuánta energía hay, ahí está entonces el concepto de entropía. Digamos, de alguna manera da cuenta de que hay cierta energía que no puede ser utilizada para realizar trabajo mecánico. ¿Ok? Muy bien. Esa es la idea que está en el fondo. Después esta la vamos a la vamos a mejorar, por supuesto, ¿no? Igual nunca vamos a saber exactamente qué es S. S, la entropía, digamos, para poder definirla en mejores términos necesito una teoría superior en ese sentido a la termodinámica. ¿Está bien? Necesitaría ya ir a conceptos más complejos y no es el espíritu de la biofísica sebeseriana. ¿Ok? Así que van a tener una idea, vamos a jugar con el concepto, pero no vamos a profundizar mucho. Muy bien, entonces vamos al segundo principio de la mano de la entropía. ¿Qué dice el segundo principio utilizando esta nueva magnitud? Dice que yo puedo definir la entropía del universo, ¿está bien? Y que la variación de entropía del universo siempre, siempre, siempre aumenta, es mayor que cero. Esa es la idea de cómo se concibe el segundo principio de la mano de la entropía. ¿Está bien? Dice que, segundo principio, básicamente uno lo puede escribir como variación de entropía del universo es mayor que cero. Esto sería, en definitiva, el segundo principio de la termodinámica. ¿Está bien? Como la variación de entropía del universo es la del sistema más la del entorno, entonces, bueno, hay una forma más larga de escribir esto, ¿no? La variación de entropía del sistema y la del entorno sumadas, o sea, la del universo, tiene que ser mayor que cero. El sistema puede disminuir su entropía, o sea, puede ser que la variación de entropía del sistema sea mayor que cero, puede ser que la variación de la entropía del sistema sea igual a cero, o puede ser el caso que la variación de entropía del sistema sea menor que cero. O sea, el sistema puede aumentar, disminuir o mantener constante, ¿sí?, su entropía. Al entorno le pasa lo mismo, puede aumentar, puede disminuir o puede mantener constante su entropía. Pero el universo no lo puede hacer. El universo sí o sí está llamado a aumentar su entropía. Y acá viene un caso particular, patético, y acá viene la definición de un proceso reversible. ¿Qué va a querer decir reversible? O sea, ¿cuándo un proceso es reversible? Cuando la entropía del universo se mantiene constante. O sea, el cambio es cero. Un proceso es reversible, todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora de procesos reversibles e irreversibles. ¿Se acuerdan que habíamos definido los procesos reversibles como aquellos procesos que pasan de estado de equilibrio en estado de equilibrio, que son suficientemente lentos? Bueno, todo eso era una aproximación a este concepto. En realidad definimos un proceso reversible cuando la variación de entropía del universo es cero. Pero estos procesos no existen, solo existen en realidad aquellos procesos que aumentan la entropía del universo. Ni que decirles de la no existencia de los que disminuyen la entropía del universo. Directamente serían del orden de lo absurdo. Ya estos no existen, menos los que disminuyen. ¿Se entiende?
Así que el segundo principio es decir esto, que la variación de entropía del universo aumenta. Solo pueden existir procesos tales que garantizan esto. Y si en algún papel, en algún problema, me afirman esto o me afirman que es reversible, en el fondo me están garantizando que la variación de entropía del universo es cero. Pero ya sabemos, estos no son reales. ¿Está bien? Entonces, si esto cae, este sticker que tengo acá, rosa, cae, eso lo pudo hacer porque ese proceso de caer garantizó que la entropía del universo aumentara. ¿Está bien? Y si yo lo vuelvo al sistema a llevar al mismo lugar, ahí tuvo un entorno que sería yo, tuvo que hacer algo, ¿está bien? El sistema volvió a su estado inicial, entonces esto cayó desde esta posición A, el papel, a una posición B, y Ondina lo llevó de nuevo a A. Así que la variación de entropía del sistema, que sería el papel, sería la entropía en A menos la entropía en A, ¿no? Fue y volvió. Así que la variación de entropía del sistema en todo caso fue cero, porque volvió al mismo estado. Ahora, ¿el entorno volvió al mismo estado? No, yo tuve que hacer algo. Yo no volví a hacer la misma que hace dos segundos. Así que, si bien el entorno, el sistema volvió al mismo estado y esto es cero, esto no es cero. Esto seguramente es mayor que cero, tal que el universo es mayor que cero la entropía. Bien, ¿estamos? Dicho esto, entonces, vamos a empezar a jugar, digamos, con este segundo principio. Y resulta ser que resulta ser entonces que había dicho que la entropía, que la variación de entropía, ¿no? Que la variación de entropía, no se ve, que la variación de entropía la podía pensar como la integral diferencial Q sobre T. Así que yo lo que me voy a ahora hacer es dedicar toda esta hora a analizar algunos procesos y evaluar esta integral para ustedes, de tal manera que ustedes, una vez que identifiquen quién es el sistema, puedan encontrar la variación de energía, de entropía, que se procede, ¿no? en esa transformación. También van a poder, con la ayuda de van a poder encontrar la variación de entropía del entorno. Y si encontraron esta y encontraron esta, listo, ya tienen la del universo. ¿Estamos de acuerdo? Así que el segundo principio es este. Y en tal caso ahora nos vamos a dedicar a poder resolver esta cuentita, pero para el sistema y para el entorno. Y para el universo va a ser la suma de los dos. ¿Listo? ¿Se entendió hasta acá? Sí, se entiende. Bueno, entonces ahora nos vamos a remangar un poquito para hacer esas cuentitas. Y acá hay 20 millones de cuentitas. Y ahí, acá es donde está más la dificultad. En realidad, esta parte tiene dos dificultades. Por un lado, interpretar qué quiere decir entropía. Es una dificultad conceptual. Segundo, ubicarse, digamos, en todos estos planteos y sacar la cuentita que necesito para terminar de hacer el problema, digamos, ¿no? Obtener esa cuenta. Esa cuenta se la voy a dar yo, pero son muchas y ustedes se van a tener que ubicar en cuál me sirve y cuál no. Muy bien. Básicamente, entonces, voy a dividir en dos grandes grupos, en los procesos reversibles y en los procesos irreversibles. ¿Estamos de acuerdo? Voy a ir a los procesos reversibles, aunque en el Prezi está al revés, pero voy a tratar de darlo vuelta ahora, ¿está bien? Para que veamos primero los procesos reversibles y después los irreversibles. ¿Estamos?
De cualquier manera, una vez explicados, ustedes pueden ir y venir en el Prezi las veces que quieran. Entonces vamos a ver primero los procesos reversibles. Dentro de los procesos reversibles, ¿no? Si son reversibles, entonces eso me garantiza que qué pasa con la entropía del universo. Es cero. Es igual a cero. Exactamente. Estos me garantizan que la entropía del universo es igual a cero. Y además, dado que la entropía del universo, la variación de entropía del universo, es la suma de las entropías del sistema más la del entorno, ¿sí? Si esto es cero, entonces, ¿cómo son estas dos cosas? Si esto es cero. Iguales. Son iguales a menos de un signo, ¿no? O sea, si esto vale 100, esto vale menos 100. ¿Estamos? Si esto vale menos 20, entonces esto vale 20. Y si esto vale 0, esto vale 0. ¿No es cierto? Así que otra cosa que me garantiza esto es que la variación de entropía del entorno va a ser igual a la variación a menos. Esto igual lo van a tener ahí, pero es un avance. Menos la variación de entropía del sistema. ¿Estamos? Así que me voy a fijar en el sistema solamente, porque el entorno, si yo sé que la variación de entropía del sistema, que procede de hacer un proceso reversible, que se evoluciona en un proceso reversible. Si yo sé que es 20, entonces la del entorno va a ser menos 20 y la del universo va a ser 0. ¿No es cierto? Así que voy a fijar mi atención solamente a la del sistema, porque la del entorno entonces es menos la del sistema y la del universo ya sé que es 0. ¿Estamos? Por otro lado, dentro de los procesos reversibles solamente habíamos visto un sistema nada más, un solo sistema. ¿Que cuál era? Que evolucionaba y hacía procesos reversibles. ¿Cuál era el sistema que evolucionaba haciendo procesos reversibles en las clases anteriores? El agua, el hielo, la máquina, el gas ideal. ¿Qué proceso solamente indagué sobre cuánto vale el calor, el trabajo y la variación de energía interna para procesos reversibles? ¿Cuál? El gas ideal. Ay, El mamá. gas. El gas ideal. Solamente ideal. Solamente para gases ideales voy a poder expresar, ¿se acuerdan? Entonces ahí teníamos las isobaras, las isotermas, las isocoras, bla, bla, el ciclo, ¿no? Era una tabla infesta donde tenía calor, trabajo y variación de energía interna. ¿Se acuerdan de eso? Y solamente eran procesos reversibles, pero para un gas ideal. Así que tengo, ¿no es cierto? Tengo una evolución que es reversible, un proceso entonces reversible. Sé que la entropía del universo de ese proceso, la variación es 0. Sé entonces que la del entorno es igual a menos la del sistema y que el sistema es un gas ideal. ¿Está bien? Así que vamos a ver rápidamente procesos reversibles, por supuesto, para gases ideales. Entonces, si voy ahí, ¿qué tengo? Tengo la vieja tabla con las posibles evoluciones, las conocidas, después habrá otras desconocidas, ¿no? Pero las conocidas eran isocora, isobara, isoterma, adiabática y el ciclo, siempre para un gas ideal. Entonces ahí teníamos cómo escribir el calor, cómo escribir el trabajo y cómo describir la variación de energía interna, cómo la energía, el proceso era reversible, entonces la variación de entropía del universo es 0, eso lo acabo de decir antes. Y como esto es 0, la variación de entropía del entorno es igual a menos la del sistema, que lo acabo de decir antes. O sea, recupero todo lo que acabo de decir antes. ¿Estamos? Lo único que hago ahora
es para cada una de estas evoluciones, conociendo cómo es el calor, voy a hallar esta ecuación, esta integral, ¿no? Voy a resolver esta integral para ustedes y de tal manera que construyo para cada una de estas transformaciones una última columna que es justamente, siendo el sistema un gas ideal y siendo un proceso reversible y siendo la variación de entropía esta integral rara, entonces cómo queda la variación de entropía de un sistema para cada una de estas evoluciones. ¿Se entiende? O sea que lo novedoso acá es agregar a esta tabla, a la que ya teníamos la clase pasada, no, la anterior, le agrego, ¿no?, este último columna, esta última columna, donde lo que afirmo es cuánto vale la variación de entropía del sistema, que es un gas ideal, cuya evolución es reversible, si la evolución fue una isocora, si fue una isobara, una isoterma, una diabática o un ciclo. Entonces, sin más, les voy a resolver de uno, el resto, en realidad ya está todo resuelto, ¿está bien? Básicamente, vamos a ver, si es una diabática, el calor es 0. Si el calor es 0, entonces la variación de entropía es 0. Si es un ciclo, ¿sí?, si es un ciclo, la variación de entropía será de A a A. Como es función de estado, sí o sí es 0. No importa cómo sea el ciclo. Obviamente, está bien. Inclusive para ciclos irreversibles. Reversibles o irreversibles, el ciclo vuelve a estar en el mismo estado, así que la resta es 0. ¿Estamos? Muy bien. Veamos la isocora. Entonces voy a hacerle voy a resolverle esta integral para una isocora. A ver, yo tenía lo siguiente, ¿no? Que, voy a hacer lo siguiente, espera. Voy a hacer un poquito de lugar acá. Ahí está. Me espía alguien ahí. No. ¿Está bien? Entonces voy a ir a la resolución de... Ahí está. Quiero saber cuánto vale la variación de entropía del sistema. O sea, tengo que resolver esta integral para ustedes. Muy bien. Entonces, primero lo que me preocupa es quién es Q. Y Q es esto de acá. N y CB son constantes. Y acá lo que está cambiando es la temperatura. Entonces, este diferencial Q me va a quedar diferencial temperatura dividido esta temperatura. Por supuesto, está todo en el sistema internacional. La temperatura está en valor absoluto. N y CB salen afuera de la integral porque son constantes. Entre la temperatura inicial y la temperatura final. Ustedes todavía no vieron en matemática, ¿no es cierto?, integrales. ¿Sí o no? Me dijeron en el otro curso que todavía no, que están en las derivadas. Bueno, entonces esto va a quedar N por CB y el diferencial temperatura sobre temperatura, esto es el logaritmo natural de la temperatura, regla de Barrow en el medio, entre la temperatura final y la temperatura inicial. En definitiva, la variación de entropía del sistema, si el sistema se mueve, si el sistema procede en una isocora, me va a quedar así. N por el CB por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial. ¿Qué cambia si es una isobara? Lo único que cambia es que el CB pasa a ser CP. Así que donde diga CB pongo CP y me queda esto. ¿Y qué pasa en una isoterma? Bueno, en una isoterma
En una isoterma, justamente Q resulta ser que el trabajo, ¿sí? El trabajo en una isoterma, la variación de energía, la variación de energía interna es cero, ¿no? Entonces el calor es igual al trabajo, si la variación de energía interna es cero. El trabajo era todo esto, por lo tanto el calor era igual a ese trabajo, y el trabajo es todo esto. Así que el calor es igual a toda esta porquería. Por otro lado, la temperatura no cambia porque es una isoterma. Así que la temperatura sale afuera y esto me queda la integral de diferencial Q. Y la integral de diferencial Q, ya lo verán ustedes, es justamente Q. Así que me queda Q dividido T. Esta es la temperatura del sistema. Así que en definitiva, la variación de entropía me queda como Q sobre T. El calor intercambiado entre el sistema y el entorno y la temperatura del sistema dividido. Ahora Q era igual a trabajo y trabajo era toda esta porquería. Así que esto me queda nRT por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial, todo dividido por la temperatura. Así que fíjense que esta temperatura y esta se va y me queda nR por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Y eso es lo que está acá. O sea que hay dos formas de escribir, ¿no es cierto? Hay dos formas de escribir esto. De esta manera, como Q sobre T, o, dado que Q es toda esta porquería, de esta manera. Fíjense que la temperatura acá no está jugando, ¿no? Acá sí, está dividiendo. Y si agarro esta fórmula, no está jugando porque, en definitiva, se me fue. ¿Estamos? Así que cualquiera una de las dos son dos caminos válidos para encontrar la variación de entropía en una isoterma, para un gas ideal en una evolución reversible. ¿Estamos? Yo no lo dije, pero utilicé la reversibilidad para formular estas ecuaciones, porque si no, no hubiera podido. O sea, yo usé la reversibilidad para poder encontrar ese camino, para poder integrar. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, sea como sea... Sea como sea, ¿está bien? Acá tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, acá así puestos no, porque ya el logaritmo natural me va a dar el signo, ¿no es cierto? Si la temperatura final es mayor que la inicial, el logaritmo natural es positivo. Entonces delta S es positivo. Si la temperatura final es menor que la inicial, el logaritmo natural me va a dar negativo, o sea, de delta la variación de entropía del sistema me quedaría negativa. ¿Estamos? Lo mismo pasa acá. Entonces, hay que tener cuidado solamente si utilizo estas fórmulas, ellas mismas me van a dar el signo de la variación de entropía del sistema. Si utilizo esta, ojo, tengo que analizar si el calor es absorbido o si el calor es cedido. Si el calor es absorbido por el sistema, entonces el calor es positivo, entonces la entropía va a ser positiva. Si el calor es cedido, entonces el calor es negativo, en tal caso la entropía es negativa. Y eso va a ocurrir siempre, ¿está bien? Siempre que el sistema, cualquiera sea el sistema, y cualquiera, a esto lo que voy a decir inclusive es independiente si es un gas, si es agua, si es lo que sea. Siempre que el calor sea absorbido, la entropía entonces aumenta. Siempre que el calor sea cedido, la entropía entonces disminuye. La variación de entropía es negativa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el signo del calor es el que está de alguna manera dándole el signo a la variación de entropía. La temperatura, como es valor absoluto, siempre es positiva. Así que acá solamente
depende del signo del calor. Si el calor es positivo, la variación de entropía es positiva. Si el calor es negativo, la variación de entropía del sistema es negativa. Por supuesto, si es reversible, entonces la del entorno será menos la del sistema y la del universo no cambia, se mantiene constante, o sea, la variación es cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Y Ondina, si es un sistema que, si es un gas ideal, pero evoluciona de una manera rara, y entonces la presión y el volumen, entonces tengo un gas en el estado A y tengo un gas en el estado B, y me dicen que evoluciona de esta manera rara. Reversible, pero de esta manera rara. ¿Está bien? Pero no es ninguna de estas, no es una isocora, no es una isobara, no es una isoterma, no es una diabática, no es un ciclo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, no te preocupes, porque la variación de entropía entre A y B del sistema, ¿no?, es la entropía en B menos la entropía en A. Así que acá no me interesa cómo hizo para ir de A a B. Así que te sugiero que armes un camino reversible distinto, por ejemplo este. Anda hasta un C y por una isobara y por una isocora anda hasta B, o sea, salís del mismo lugar y llegás al mismo lugar por otro camino, entonces la variación de entropía es la misma. Entonces esto va a ser igual a la variación de entropía entre A y C más la variación de entropía entre C y B. ¿Sí o no? Entonces, pero esto es la isobara. Ah, pero este ya sé, este es esta. Y esta es la isocora. Ah, esta la puedo calcular, es esta. Así que yo ya puedo calcular entre A y B cualesquiera, ¿no?, entre dos estados cualesquiera, si el proceso es reversible, ¿no es cierto?, entre A y B, puedo inventarme cualquier otro proceso reversible para poder calcular la variación de entropía del sistema. ¿Se entendió? Y son iguales. Todo eso lo pude hacer porque la entropía es función de estado. ¿Estamos? Profe, y eso no lo puedes analizar como si fuera un ciclo, ¿no? Ojo si lo analizas como un ciclo, porque ojo que por acá venís de A a B y ahora vas de B a A, no de A a B. ¿Está bien? Si lo invertís, estás invirtiendo los signos también. Ah, ok, gracias. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Que yo tengo cualquier evolución rara, ¿no? Ponele esta. Yo, y no sé, y quiero calcular la variación de entropía yendo por esta evolución. Bueno, yendo por esta o yendo por esta me va a dar lo mismo, porque la entropía es función de estado, lo único que le interesa es el estado inicial y el estado final. Siempre que salgan del mismo estado, evolucionen y vayan al mismo estado final, pues la variación de entropía por el camino 1, 2 o 3 tienen que ser igual. ¿Estamos? Profe, ¿y después podemos ver un ejemplo con números de esto? Sí, vamos a verlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en vez de tener un proceso reversible, me dicen que voy de A a B, ¿está bien?, pero por un proceso irreversible? Y quiero calcular la variación de entropía entre A y B. ¿Qué les parece a ustedes?
la entropía sigue siendo función de estado, ¿sí o no? Sí, le Depende, importa el inicio y el final. claro, ¿depende del camino? No. Entonces lo que voy a hacer es utilizar estas porquerías, todas estas, para analizar que cualquier proceso, tanto sea reversible como irreversible, si yo quiero calcular la variación de entropía del sistema, entonces me invento un proceso reversible o varios procesos reversibles conocidos, como esta isobara y esta isocora. ¿Está bien? Invento un punto C. De tal manera que si yo puedo calcular esto, pues va a ser igual a ir por cualquier camino, particularmente inclusive por uno irreversible. Así que estas cuentas no son tan tontas en definitiva. Si bien es el caso del gas ideal, ¿está bien? Pero me sirve también esas cuentas para evaluar procesos inclusive irreversibles. Si yo quiero saber la variación de entropía del sistema, de un gas ideal, yendo de un estado A a un estado B, aún por un proceso irreversible, puedo calcular la variación de entropía inventándome un proceso reversible. Tremendo, ¿no? Tremendo. La única diferencia es que al sistema lo puedo engañar, o sea, al sistema lo puedo decir, bueno, vos evolucionás por esta cosa rara. Yo me invento, este es un procedimiento, si quieren, instrumental. O sea, utilizo una argucia diciendo que es función de estado, me invento un caminito lindo que yo pueda calcular las cosas y listo, total, salió del mismo estado, llegó al mismo estado que en esta vez y listo, ya puedo calcular la variación de entropía del sistema. Muy bien, una cosa es que vos hagas esa argucia para encontrar la variación de entropía del sistema. Ahora, si tu proceso fue irreversible, fue realmente este proceso de acá, al universo no lo engañás. Si bien instrumentalmente propongo un par de cosas, un par de caminos reversibles para hacer la cuenta, no es que el universo la variación de entropía del universo se va a mantener constante, va a ser cero. No, porque si realmente a vos te dicen que el procedimiento fue este, en el universo, la variación de entropía del universo aumentó. ¿Estamos de acuerdo? Si bien yo puedo, de manera instrumental, calcular la variación de entropía del sistema, ojo al piojo que no es lo mismo ir por un camino reversible que por un camino irreversible. ¿Está bien? Una cosa es que me afirman que el camino es reversible. Listo, entonces vale vale todo esto, genial. Y otra cosa que me digan, mira, no, el camino es irreversible, pero quiero que calcules algo. Bueno, muy bien. ¿Puedo calcular la del sistema? Sí, me invento un camino reversible. Pero al universo no le puedo inventar un camino reversible. El universo va a aumentar su entropía. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. Muy bien. Dicho esto, vamos a los procesos irreversibles, que son los procesos... Uy, me fui de tema. Acá estamos. Que son los procesos, en definitiva, que existen en la naturaleza. Luego, de nuevo, les recuerdo los signos, son importantes porque, de nuevo, ¿no? Si el calor, sea cual sea el sistema, si el calor ingresa, o sea, si absorbe, entonces el calor es positivo, entonces el sistema estaría aumentando la entropía, o sea, la variación es mayor que cero. Si el sistema está cediendo calor, entonces el sistema está disminuyendo su entropía. La variación de entropía del sistema sería cero. Y si no hay intercambio de calor, pues la variación de entropía
del sistema sería 0. ¿Está bien? Muy bien. Pero, o sea que el sistema puede aumentar, disminuir o mantener constante su entropía. El entorno puede aumentar, puede disminuir o puede mantener constante su entropía. Pero, ¿quién no puede hacer cualquier cosa? ¿Quién? El universo. El universo. El universo sí o sí aumenta su entropía. ¿Está bien? Muy bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casos posibles. Este caso es un caso raro, o sea, es un caso donde no hay problemas en la guía, donde habitualmente nuestros coordinadores no lo toman en un parcial, pero como en el final, o sea, yo dudo que aparezca en este parcial, pero como en el final los coordinadores de la materia son muchos y de vez en cuando se turnan y cada quien hace el final de cada quien, cada tanto, o sea que hay pensamientos diversos, entonces yo siempre lo doy abriendo un paraguas, un por las dudas, ¿está bien? Igual no es muy complicado, pero bueno, para que lo tengan ya en el machete. ¿Estamos? Hay cosas que ya vimos, por ejemplo, máquinas ya vimos, pero bueno, ahora lo queremos ver a la luz de la entropía. Ya vimos toda la clase pasada, todo el inicio de esta clase, el resumen, pero ahora vemos el segundo principio de la mano de la entropía. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos sin más a cada uno de estos casos. ¿Qué pasa si la materia cambia de estado? O sea, o cambia de estado de agregación o cambia de temperatura. Volvemos a la clase 1, a calorimetría. Tengo el plomo líquido o plomo sólido, el agua, el hielo, bla, bla, bla. ¿Está bien? Y toda esa porquería evoluciona hasta un estado final de equilibrio. ¿Está bien? En la evolución se procedió por supuesto a presión constante. A presión constante. O sea, es una isobara, ¿está bien? Y se acuerdan que la presión en general era la presión del ambiente. Como estamos a presión constante, una atmósfera más o menos, entonces no va a haber problema. Por otro lado, ¿qué podía hacer en términos de calor? O mantener su temperatura constante y cambiar de estado de agregación, de líquido a gas, de gas a líquido, de sólido a líquido o de líquido a gas, ¿está bien? O cambiar su temperatura sin cambiar de estado de agregación. Bueno, a esta tabla le voy a agregar entonces la última columna, que es de variación de entropía. Básicamente lo que les resolví acá es esta integral para cuando, ¿está bien?, el sistema cambia de estado de agregación y cuando el sistema cambia de temperatura. Cuando el sistema cambia de estado de agregación, la temperatura se mantiene constante, así que sale afuera de la integral. Así que me va a quedar la integral de diferencial Q, y eso es Q. Por lo tanto, la variación de entropía del sistema va a ser el calor dividido la temperatura en Kelvin. Esto ya lo hemos visto en el cuadro anterior, en la isoterma, ¿se acuerdan? Justamente es el caso también acá, si bien donde la temperatura es constante. ¿Está bien? Si cambia de temperatura, entonces diferencial calor es mc por diferencial temperatura. Y acá, cuando integre diferencial temperatura dividido temperatura, me queda el logaritmo natural de la temperatura, entre la temperatura final y la inicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí o no? Bien. Entonces, si tengo hielito, ¿no es cierto? Tengo una cierta cantidad de hielo a 0 Celsius, que se está transformando en agua líquida a 0 Celsius, o sea, se procede un cambio de estado de agregación, entonces la variación de entropía del sistema va a ser igual al calor intercambiado. ¿Qué onda este calor? Si yo voy de hielo a agua,
es porque el entorno, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién le está dando calor al hielo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Quién le está Sí, dando se- calor al Entorno. El el entorno le entorno? carga. Muy bien. Claro, el entorno le está cediendo calor, o sea, el hielo está absorbiendo una cierta cantidad de calor. Esa cierta cantidad es la masa del hielo por el calor latente, y eso hace que se esté transformando en agua. Y la temperatura se mantiene a 0 Celsius. Por supuesto, ponele que la temperatura ambiente sea 20 grados. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular la variación de entropía del sistema, dado que está procediendo, es esta. Entonces va a ser el calor, que en este caso es calor absorbido, para el hielo es calor absorbido, o sea que es calor positivo, o sea que esto va a ser mayor que 0, dividido la temperatura del sistema, 0 Celsius. Ojo con esto, muchos de ustedes ponen 0 Celsius acá. Algo sobre 0 es infinito. Esto es un absurdo. ¿Y cuál es el absurdo? Es que acá siempre, siempre, siempre van temperaturas en valores absolutos, o sea, en Kelvin. O sea que es 273 Kelvin. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la variación de entropía del entorno? Bueno, la variación de entropía ahora lo vamos a ver. El entorno es una fuente térmica. ¿Está bien? No cambia de temperatura, le cede calor, pero no cambia de temperatura. Entonces, tiene esta misma forma también. Es el calor, pero en este caso es cedido por la atmósfera, dividido la temperatura de la fuente, que sería el ambiente. Así que este sería Q cedido, o sea que esto es negativo, ¿no? Dividido la temperatura de la fuente, que sería 20 Celsius, o sea, 273 más 20, 293 Kelvin. Y todo eso entonces, fíjense que me queda negativo. Este calor y este calor es el mismo calor, es M por L, perdón. Solamente que acá para el sistema es calor absorbido, para la fuente es calor cedido. Esta va a ser positiva y esta es negativa. Si yo quiero calcular, ¿no? Esta sería el entorno. Si yo quiero calcular la variación de entropía del universo, voy a tener que sumar esta más esta. La del sistema más, ¿no? La del sistema más la del entorno. ¿Está bien? Esta la calculo, me da un valor. Esta lo calculo, me da un valor. Y seguro, sí o sí, tengo que asegurarme de que esa variación sea mayor que 0. Si esto ocurre, ¿no? Si no llego a esta conclusión es porque tengo errores en algún lado. ¿Está bien? ¿Podría ser 0? No, porque no es reversible. ¿Podría ser menor que 0? No, porque es un absurdo. ¿Está bien? No, es imposible en realidad. Más que un absurdo, hay una imposibilidad. Estamos, pero la puedo calcular. Calculando esta y calculando esta, calculo la del universo. ¿Y qué pasa si ahora tengo un sistema donde tengo hielo a menos 10 Celsius y lo quiero llevar a agua a 20 Celsius? Estamos de acuerdo que hay varias etapas para llegar de este estado A este estado final, inicial a final. ¿Sí o no? Sí. Entonces, primero el hielo debería llegar a 0. Ahí tiene que cambiar de fase, todo en 0 Celsius, ¿no es cierto? Y después ya agua pasar a 20. O sea, tengo una primera etapa, que sería esta, una segunda etapa, que sería esta, y una tercera etapa, que sería esta.
Fíjense que en la primera etapa, si quiero calcular la variación de entropía del sistema, en todo esto, ¿no? Desde el inicio hasta el final, entonces debería calcular la variación de entropía de la etapa 1, de la etapa 2 y de la etapa 3. ¿Estamos? Esta es de cambio de temperatura, así que es de este tipo. Esta es de cambio de fase, así que es de este tipo. Y esta es de cambio de temperatura, así que vuelve a ser de este tipo. Lo único que tengo que tener en cuenta es el C, si es hielo, no es lo mismo que ser agua, y las temperaturas finales e iniciales de cada una de estas etapas. ¿Estamos de acuerdo? Y que estén en Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno. Borro todo. Muy bien. Y esto puede ser, estuve hablando de hielo y de agua, pero puede ser plomo y agua. ¿Cuánto se dio? ¿No? Si el sistema, si yo tengo un calorímetro de pronto, ¿no? Más complicado todavía. A ver, si tengo un calorímetro y adentro del calorímetro tengo agua, hielo y plomo a distintas temperaturas. ¿Está bien? Menos 20, 25 y 250 Celsius. ¿Está bien? Todo esto evoluciona de tal manera que, esto sería la foto inicial, y la foto final del calorímetro sería, esto es un calorímetro, ¿está bien? La foto final sería, ¿cómo sería? A ver, bueno, no sé, pero todo esto, ponerle que haya agua y plomo y no sé qué, y todo llegue a una temperatura de equilibrio. Ponerle que la temperatura de equilibrio fuera 38 Celsius. ¿Está bien? Ponele, es un ejemplo. Así que yo quiero, esta sería la foto final. Yo quiero calcular cuánto vale la variación de entropía del sistema. ¿Y quién es el sistema? Pues mira, el sistema es todo este engendro mutante. Es todo el sistema. Así que, ¿qué tendría que calcular? La variación de entropía del hielo, la variación de entropía del agua, la variación de entropía del plomo. Ponele que el plomo haya sido de este estado a este estado final, o sea que cambió su temperatura, o sea que es de este tipo. Ponele que el hielo primero haya ido a 0 Celsius, o sea que también es de este tipo. Luego fusionó, o sea que ahora ya es de este tipo. Luego fue agua, que pasó a 38, o sea que de nuevo la variación de entropía del hielo transformado ya en agua es de este tipo. Y el agua tenía 25 Celsius y pasó a 38, o sea que es de este tipo. ¿Está bien? O sea que es más complejo, ¿no? ¿Qué pasa con el entorno, ya que estamos? ¿Qué pasa con la variación de entropía del entorno? El sistema y el entorno están intercambiando. No, No. Entonces, el entorno cambia su temperatura, absorbe o cede calor. y no. No, entonces es 0. Y entonces la del universo, si quiero calcularla, pues va a ser la del sistema más la del entorno. Bueno, esta ya dijimos que era 0. Así que esto me tengo que garantizar que sea mayor que 0, porque es un proceso irreversible. Esto tiene que ser mayor que 0, seguro. ¿Estamos? Sí, sí. Muy bien. Segunda cuestión, una fuente térmica. Bueno, lo acabamos de ver. La variación de entropía de una fuente es el calor absorbido, en este caso, o cedido por la fuente. Lo que tengo que tener en cuenta es el signo.
Si es calor absorbido, como en este caso es positivo, si es calor cedido por la fuente, sería negativo. Dividido la temperatura de la fuente. Es más, lo acabamos de ver recién con el ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Así que no es nada nuevo. ¿Qué pasa si es una máquina? Bueno, si es una máquina, la máquina funciona en ciclos. Así que como funciona en ciclos, o sea, es un sistema que evoluciona de un estado A, pasa por no sé cuántos estados y vuelve al estado A. Así que la variación de entropía del sistema es 0, por ser un ciclo. Así que el sistema no cambia su entropía por ser un ciclo. Acá el yeite es encontrar la variación de entropía del entorno. Y el entorno son justamente las fuentes térmicas. El entorno al sistema sería este. Entonces, en una máquina, el entorno son las dos fuentes. Así que la variación de entropía del entorno sería la variación de entropía de las dos fuentes, la fuente fría y la fuente caliente. Tanto en esta máquina, en la térmica, como en la frigorífica. Pero acá hay que tener cuidado con los signos. Fíjense que en el caso de la fuente térmica, ¿no?, la fuente caliente está cediendo calor. Así que este calor, el Q1, es calor negativo. Y la fuente fría está absorbiendo calor. Así que este calor es positivo. Es el mismo Q1 y el mismo Q2, pero que el ciclo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la fuente. La fuente está cediendo, la fuente caliente, y la fuente fría está absorbiendo. Así que eso tiene un signo. Finalmente, el del universo es la suma del sistema más la del entorno, pero la del sistema es 0. Ya lo vi. Entonces me queda la del entorno, o sea, me queda esto. Básicamente, entonces, el segundo principio para las máquinas térmicas va a ser garantizar que la variación de entropía del universo sea mayor que 0. O sea, que estas porquerías sumadas, divididas, digamos, y sumadas restadas, me quede un número mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Para la máquina frigorífica es lo mismo, solamente que los signos cambian, porque ahora, fíjense acá, el calor, ahora para la fuente caliente es calor absorbido, o sea que es positivo, y para la fuente fría es calor cedido, por eso es negativo. Así que fíjense que es muy parecido, ¿sí? Muy parecido, pero a menos de un signo. Donde era antes negativo, ahora es positivo. Donde es positivo, ahora es negativo. Y de nuevo tengo que garantizar que sea mayor que 0. Así que puedo ir, por ejemplo, al problema que les resolví a ustedes la clase pasada, ¿no? El problema, un choice, que habíamos visto, que había unas máquinas térmicas, ¿se acuerdan? Había unas máquinas térmicas, eran no sé cuántas máquinas, y teníamos que evaluar cuál de ellas cumplía el segundo principio. Habíamos evaluado el primer principio, nos habíamos quedado con 3, me acuerdo. Después una de ellas no cumplía con la ecuación, con el planteo de que no había, ¿no?, el enunciado de Kelvin-Planck. Básicamente era una máquina que no tenía Q2. ¿Se acuerdan de eso? Estoy hablando de la clase pasada, ¿no? Sí, Perdonen sí, si hay sí. gente. Sí. Bueno, fíjense que no tener Q2 implica que esto sea 0. ¿Esto puede ser positivo? Es calor negativo. Así que esto no cumple con el segundo principio. O sea, fíjense que tanto esas dos formas, tanto el enunciado de Kelvin-Planck como ir por esta desigualdad, o ahora ir por esto, están al mismo nivel, digamos. Si uno no cumple, no cumple ninguna de las otras dos, ¿entiendes?
Si yo calculo por esta vía y esto no cumple, entonces esto no lo cumple y esto no lo cumple. No tengo que calcular las tres cosas, con una me basta. Y no cumple con el primer principio. ¿Se entiende? Bueno, y me acuerdo que habían dos máquinas que teníamos que definir cuál de las dos cumplía, creo que era la A y la última, creo que era la F. La A y la F. Era la F, y si calculan esto, para la A les va a dar que es menor que 0, o sea que no cumple el segundo principio, y para la F, si hacen esta cuenta para esa máquina F, les va a dar que cumple el segundo principio, o sea que solamente la F cumple el primero y cumple el segundo. ¿Está bien? O sea, tienen una tercera forma para las máquinas térmicas. ¿Cuál van a utilizar? La que quieran ustedes, la que se sientan más cómodas y más cómodos. No hay ningún problema. Por supuesto, los enunciados de Kelvin Planck o de Clausius son muy específicos, un caso en particular. Entonces, ustedes van a utilizar o esta, o la del rendimiento, o esta, o la de la eficiencia, cualquiera sea, ¿no?, la que quieran ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Es una tercera forma de escribir el segundo principio, pero de la mano de la entropía. Muy bien, ¿qué pasa si es un gas ideal, pero el proceso es irreversible? Bueno, entonces tengo un gas ideal, tengo un estado A, tengo un estado B, y quiero evaluar, digamos, la variación de entropía, y sé que el proceso entre A y B es irreversible. Bueno, lo dibujo así. ¿Está bien? Voy con otro color. El proceso es irreversible. De ir de A a B. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo calcular la variación de entropía del sistema? De un proceso que es irreversible. Entre A y B. Y bueno, yo sé que me invento lo que acabo de decir antes, ¿no? Cualquier proceso reversible entre A y B, mientras que sean el mismo A y el mismo B, y no va a haber problema, son iguales. Así que lo que voy a hacer es inventarme un proceso reversible, por ejemplo, no sé, una isoterma y una isocora. Profe, una pregunta. ¿Ahí no puedes usar las fórmulas de la isotérmica o no es una isotérmica? No, Eso. no, si bien parece, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa. O sea, no fue mi ánimo hacer una isoterma. Ah, ok. ¿Está bien? Podría ser o no. Si es una isoterma, joya, porque directamente hago un camino reversible isotérmico y ya está, es una sola cuenta. Y si no es una isoterma, pues bueno, qué sé yo, o lo hago por una isobara, una isocora, o una isoterma, una isocora, no sé, tendré que evaluar qué onda. ¿Está bien? Pero está bien que me construya un camino reversible y resulta ser que es lo mismo. Bueno, ojo con el entorno, porque el entorno ya no sería lo mismo, pero bueno, el entorno puede ser que sea una fuente térmica. Pero bueno, no importa. No lo sé. ¿Está bien? No lo sé. Y ojo con el universo. Porque si es irreversible, la variación de entropía del universo es mayor que 0. Si bien yo inventé un camino reversible, pero a mí me dijeron que era irreversible. Por lo tanto, la del universo es mayor que 0. Y la del entorno, bueno, ojalá sea una fuente. Bueno, eso dependerá del problema. Si es una fuente, la sé calcular. La entropía es Q sobre la temperatura de la fuente. En general, el entorno va a ser una fuente. ¿Está bien? Así que bueno, yo podría ver algo de esto. O, por ejemplo, me podrían decir, mira, tengo un pistón, tengo un recipiente adiabático
que tiene un pistón. Y adentro puse un gas ideal. Y hago un par de evoluciones. No sé. Voy de un estado A a un estado B. ¿Está bien? El entorno acá. ¿Cuánto vale la entropía del entorno? Si el recipiente es adiabático. 0. 0. La del sistema, variación de entropía del sistema, no la sé, la puedo calcular, pero bueno, lo que voy a hacer es plantear un proceso reversible. Y voy a calcular esa entropía por un proceso reversible que vaya del mismo estado inicial al mismo estado final. Y la del universo va a ser la suma de esta más esta, la que calcule. Y eso tengo que garantizar que sea mayor que 0, porque este fue un proceso irreversible. ¿Está claro? Usé la reversibilidad para encontrar la variación de entropía del sistema. Pero ojo, que la haya usado, porque la pude usar porque la entropía en tal caso es una función de estado, eso para el universo no vale, ¿no? Para el universo, si bien utilicé una argucia, para el universo el proceso es irreversible y por lo tanto aumenta su entropía. Pero bueno, lo puedo calcular porque sería esta más la que acabo de calcular acá. ¿Se entiende? Bueno, ¿y qué pasa finalmente para la barra conductora? Bueno, vuelvo a repetir, esto es un problema que no hay en la guía, pero bueno, podría llegar a pasar, no es tan loco. En definitiva, tengo una barra con dos fuentes. ¿Está bien? El sistema es la barra y las dos fuentes son el entorno. La variación de entropía de las fuentes es la suma de la variación de entropía de la fuente 1 más la de la fuente 2, que será el calor, en este caso es cedido y en este caso es absorbido. Recuerden que el calor va de temperatura mayor a temperatura menor. ¿Está bien? Este calor es cedido, así que es negativo. Este calor, y son iguales estos calores porque el calor que entra, calor que sale. Y el calor, utilizo la ecuación de Fourier, ¿se acuerdan? Que la potencia calórica era K por S por delta T sobre L. Este tiempo lo paso multiplicando, me queda que el calor es igual a el coeficiente de conductividad térmica, la sección, la variación de temperatura, que sería entre esta fuente y esta, el trabajo y el trabajo. La longitud de la barra multiplicado, pues está dividiendo, el intervalo de tiempo. Entonces ahí tengo el calor cedido por esta y absorbido por esta. Y acá tengo entonces una forma de encontrar la variación de entropía del ambiente, pero bueno, llamémoslo entorno. Muy bien, esto sería el entorno. ¿Qué pasa con el sistema? Bueno, resulta ser que nosotros, la ley de Fourier, esta de acá, sirve solamente para régimen estacionario. Quiere decir que sobre una superficie, ¿está bien? Lo que ingresa es lo mismo que lo que sale. No hay un quedarse con calor. La barra en definitiva no se queda, traspasa, hace a través de conductividad térmica, hace un pase de calor de un lado al otro. Entonces, en sí no hay calor atrapado, digamos, por la varilla esta, ¿no? Y entonces la variación de entropía del sistema, que es la de la barra, es 0. Y esto es lo más wow. Si se acuerdan de eso, ya está. Bueno, y la del universo es la del sistema, que era 0, más la del ambiente, o sea, le queda la del ambiente, y eso tengo que garantizar que sea mayor que 0. Y ya, terminó. ¿Está bien? No es muy complicado, es de machete y nada más. Y termina la parte teórica. Bueno, esto ya lo vimos.
Bueno, y ahora entonces tengo un par de problemas para ustedes. Problema 42 y 44. ¿Hasta ahora todo bien? Sí, bien. Ponele. Son un montón Bueno. de cosas para recordar. Son un montón de cosas, por eso está bueno acá, y la ventaja que tienen es que el machete está permitido, pues, además es virtual. Si fuera un parcial presencial, igual el machete está permitido. Así que tampoco es que se tienen que acordar todo de memoria, pero en sí la lógica. ¿Está bien? Bueno, ustedes pueden hacer ahora ya completar toda la unidad del problema 39 al 47 y de opción múltiple tienen todos estos problemitas también. ¿Está bien? Muy bien, el 42 de la guía es de máquina térmica, máquina frigorífica, así que no lo voy a hacer ahora. Voy a hacer el 44, ¿está bien? Que es el problema que dice así. Tengo 1 kilogramo de hielo que está a 0 Celsius. Se funde hasta transformarse totalmente en agua líquida a 0 Celsius. En un ambiente que está a 20 Celsius. Listo. De todo este mapa que vimos antes, claramente, ¿no? ¿Es un proceso irreversible o un proceso reversible? Irreversible. Irreversible. Y sí, Y sí, claro. ¿pueden hacer eso en su casa? ¿Pueden hacer eso en su casa? ¿Pueden tener un hielo? Sí. Es más, Sí. lo vemos cotidianamente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se llama una evolución. Es una evolución real, ¿está bien? Real. Pero también esa evolución real le decimos... ay, se me fue el nombre. Esperen. Ay, qué mal que estoy. Estaba pensando en otra cosa y ahora me distraje 2 minutos y me... un momento, Ay, por favor. Tiene un nombre, a ver si se acuerdan. Estoy con un lapsus. Claro, todos los procesos reales son irreversibles. Exactamente, Jonathan. Pero tienen así como evoluciona. Qué mal que estoy. Espontáneamente. Ay, Dios mío, estoy. Evolución real o evolución o transformación espontánea. La evolución real, o también llamada espontánea, perdón, tuve así como 5 segundos de laguna mental, pensando en otras cosas. Entonces, la evolución espontánea, o la evolución real, digamos, son evoluciones que están caracterizadas por lo que se devino en llamar la flecha del tiempo. ¿Está bien? Si derramo si yo completo con agua en mi vaso y lo tiro, lo derramo, ¿está bien? Lo tiro, de hecho. Más que derramar, una acción todavía más jodida, tirarlo, ¿está bien? Y toda el agua sale salpicada por ahí y es un quilombo bárbaro. ¿Puedo volver el tiempo atrás? ¿Puedo volver a que eso espontáneamente, sin que yo vaya con un trapo, junto todo y después estrujo el trapo y lo vuelvo
lo vuelvo a llevar todo el líquido acá, ponele que junte todo el líquido de una manera y que lo vuelvo a poner acá. El líquido puede llegar a volver. Ahora, espontáneamente, ¿puede llegar a volver? No. 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 Espontáneamente, el hielo, ¿no? Lo saco de la heladera y espontáneamente puede ser transformado en agua. Sí. Sí. Todos los procesos espontáneos son todos los procesos que de alguna manera tienen que ver con la flecha temporal. ¿Está bien? Son procesos que son factibles de realizarse, son procesos reales, son procesos donde el tiempo transcurre, avanza, indefectiblemente. Todos los procesos no espontáneos son procesos donde el tiempo vuelve atrás. Son procesos donde yo aspiro a que el tiempo vuelva atrás. ¿Está claro? Morir es un proceso espontáneo. ¿Está claro? ¿Sí? Es como cuando haces un video y lo pones en reversa y como cuando tirás, no sé, un vaso a una jarra de agua y lo pones en reversa y es como que vuelve todo para atrás. Ese es el no espontáneo. Exacto. Exactamente. Perfecto, Vos te das cuenta, ¿no? Vos te das cuenta que estoy volviendo para atrás. En ese sentido. Vos te das cuenta que estoy volviendo para atrás en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Justamente, volviendo sobre... Vieron que hay películas que es difícil darse cuenta si avanzó o retrocedió. ¿No han visto películas, pequeños cortos, donde de pronto las cosas van para atrás y no sabes muy bien si en realidad la película está filmada para un lado o para el otro? Porque, salvo por el habla, es difícil darse cuenta. A propósito están hechos, ¿no? Claro, y otras que claramente... Sí. Cuando quieren utilizar el flashback, digamos, también usan diferentes colores o lo que sea. Exacto. Para que te des cuenta que es un flashback. Exacto. Bien, entonces, todos los procesos son irreversibles. Solamente los procesos donde vuelvo atrás la flecha del tiempo son los procesos que serían reversibles. Pero ya sabemos que todos los procesos, digamos, la flecha del tiempo de alguna manera me estaría indicando que el tiempo avanza en el sentido creciente de la entropía del universo. Si el proceso promueve esto, joya. Si el proceso no promueve esto y en tal caso queda como que es igual a 0 la del universo, entonces podría volver atrás el tiempo. Y claramente no es espontáneo ese. No ocurre espontáneamente. ¿Se entiende? Lo espontáneo en tal caso está hablando de para dónde avanza el tiempo. ¿Sí? Es espontáneo si coincide con el avance del tiempo. Si el tiempo retrocede, no es espontáneo. Y por supuesto antinatural, antirreal. ¿Estamos? Entonces, este hielito, ¿no? Vamos al problema ahora. Claramente, tengo un hielo que está a 0 Celsius, que el ambiente está en 20 Celsius y procede a fusionarse, procede a cambiar su estado de agregación de fase sólida a fase líquida. Por lo tanto, ese proceso es claramente irreversible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría espontáneamente, no ese sistema en esa situación, sino podría haber agua que espontáneamente pasara a ser hielo? Y si la pones en un freezer, sí. Claro, tiene que recibir frío.
Exacto. Tiene que, más que recibir frío, que le extraigan calor. ¿Está bien? Si yo tengo un hielo a cero, ¿no? Si tengo agua a cero, si le extraigo calor, lo congelo. Lo solidifico, perdón. Si tengo el hielo y le entrego calor, lo paso al líquido a 0 Celsius. Lo fusiono. ¿Estamos? ¿Sí? Así que bueno, ese me sitúo primero en esta porquería, este hielo. El sistema es el hielo. Es un proceso reversible o irreversible. Bueno, es irreversible, entonces voy acá. Ah, bueno, si es irreversible, ¿qué de todos estos es? ¿Es un gas ideal? No. ¿Es una máquina? No. ¿Es una barra conductora? No. ¿Es una fuente térmica? No. ¿Es una materia que está cambiando de estado? Sí. Entonces voy acá. Si quiero calcular la variación de entropía y está cambiando de fase o cambiando de estado de agregación, entonces esta es la entropía. Entonces vuelvo al problema, me ubico, ¿se entiende? Dentro de todas las millones de fórmulas me tengo que ubicar qué tipo de proceso, cuál es mi sistema y qué está haciendo. Bueno, y ahí me ubico. Entonces ya sé cuáles son las fórmulas que tengo que aplicar. A ver si era este. No, era el otro. Bueno, muy bien. Entonces me piden la variación de entropía del hielo. Entonces justamente voy a rescatar, este es mi machete, y voy a encontrar la variación de entropía del hielo, del sistema, que va a ser el calor absorbido o cedido dividido la temperatura. Bueno, resulta ser que es calor que absorbido, ¿no? O sea que es positivo, y es la masa del hielo por el calor latente. La temperatura del hielo es 273 Kelvin, hago la cuenta, clean caja. Y me queda en calorías sobre Kelvin, en este caso. B, me pide cuánto varió la entropía del universo. ¿Se entendió? Sí. Me piden cuánto varió la entropía del universo. Claro, como es irreversible, la del universo aumenta, pero me quieren preguntar que la calcule, cuánto aumenta. Bueno, yo sé que la del universo es la del sistema más el entorno, y que eso tiene que ser mayor que 0. La del sistema ya la tengo, así que ahora voy por la del entorno. ¿Pero el entorno qué es? Es una fuente térmica. Ah, pero yo ya sé calcular la entropía de una fuente térmica. Es el calor intercambiado dividido la temperatura de la fuente. El calor intercambiado es este mismo, 1000 por 8000, digamos, pero la fuente cede, así que es negativo. Si absorbe era positivo, si cede es negativo. Así que esto es menos 8000 dividido la temperatura del ambiente, que la temperatura del ambiente es 20 Celsius. Así que en Kelvin 293 hago la cuenta y me da esto. Y ahora sumo. La variación de entropía del universo es la del sistema, que es 293, más la del entorno, que es menos 273. Hago la cuenta y me queda 20 calorías sobre Kelvin. Fíjense que verifica que es mayor que 0. Así que la variación de entropía del universo, tan solo porque el hielito se transformó de hielo a agua, el universo aumentó su entropía en 20 calorías sobre Kelvin. ¿Estamos? Muy bien. Y la última es una pregunta que yo detesto siempre, que preguntan cómo hacer para que sea reversible. En este caso, esta pregunta... Perdón, ¿puedes repetir la pregunta que dijiste que no te gusta? ¿Cómo hacer? La sé. ¿Cómo hacer para que sea reversible? Para que esto que acabo de decir sea un proceso reversible. Gracias. Bueno, entonces tengo, ¿no es cierto?, el hielito, que es sólido, y tengo el ambiente. El ambiente está a 20 Celsius y el hielito está a 0 Celsius. ¿Está bien?
y el hielito procede a fundirse y termina todo en agua. Bueno, ¿cómo hago para proceder si quiero intentar hacer algo lo más reversible posible? Cosa que sabemos que no puedo hacer porque está invalidado. Lo que me dice el segundo principio es tajante, me dice no, olvídate. Lo único que puedes hacer es aumentar la entropía del universo. No la podés mantener, no la podés disminuir, solamente aumentar. No, pero a mí me dijeron que puedo igual a cero. La variación de entropía del universo puede ser igual a cero. Bueno, no lo podés hacer. En tal caso, cuando decimos eso, estamos diciendo que el proceso fue reversible, pero en realidad nunca podés hacer un proceso reversible, no podés fabricarlo. Bueno, ¿qué se hace habitualmente? En este caso es, dado que el hielo está a 0 Celsius, lo que voy a hacer es mantenerlo a una temperatura ambiente de 0 Celsius. Y lo que voy a hacer es ir de a poquito incrementando la temperatura del ambiente. Aumento 0,1, luego 0,2 Celsius, luego 0,3, ponele, ¿no? Y así, cada vez que aumento en algo, lo dejo que se equilibre. Y así sucesivamente. Ese proceso, que podría bien ser infinito, es un factible, bueno, no sé si es más factible de ser construido, pero igualmente no llega a ser un proceso reversible, pero bueno, lo podría intentar también en un laboratorio, modificando la temperatura del ambiente. Pero, profe, perdón, no entiendo. ¿Y al hielo cómo lo modifica? ¿Se va derritiendo de a poco o mantiene igual en cero? Se va derritiendo de a poco, sí. Gracias. De nada. Bueno, nada, una pelotudez. No, la pregunta no me agrada y ya lo dije en varias oportunidades. Bueno, y acá se terminó la clase de la parte teórica, por lo menos, ¿no? ¿Está bien? Perdón, profe, de vuelta con esto, pero si yo aumentara 0,1 la temperatura del medio, ¿el hielo también se va a calentar 0,1? No, el hielo lo que va a hacer es derretirse un poquitito. La temperatura la va a mantener en 0, pero ese 0,1 le va a absorber cierto calor, muy poquito de calor, y va a empezar una gotita se derritió. Ah, perfecto, gracias. ¿Está bien? Cuando le incremento un poco más, va a aparecer un poquitito más de calor y entonces va a absorber y entonces 2 gotitas y así sucesivamente. Profe, y si quisiéramos volver a congelarlo, digamos, a solidificarlo, tendríamos que disminuir la temperatura. La del ambiente, claro, disminuir la temperatura del ambiente de 20 a 0 Celsius. Claro. También muy despacito, como para volver atrás. Pero bueno, eso implica que el entorno se está jodiendo, porque alguien tiene que modificar esa temperatura. Espontáneamente el entorno no va a hacer nada. Va a un DINE y regula la temperatura. Y hay un procedimiento. Entonces, bueno, a ver, el sistema, es verdad, pasó por etapas de equilibrio, en sucesivas etapas de equilibrio uno puede decir algo. Pero la verdad que estuvo alguien ahí, llamado entorno, teniendo que regular esa temperatura, si no, al piste. Así que en realidad el entorno... Salvo que estés no sé, en Alaska y por la luz del sol se empieza a derretir el hielito y después a la noche hay una helada y se vuelve a congelar. Pero claro, de todas maneras hubo un cambio en el entorno. Sí. Con lo cual, bueno, ya sabemos. No son posibles esos procesos. Pero bueno, veo que se entendió dentro de todo, ¿no? Sí, se entendió. Está. Hay un análisis de qué es la entropía, pero bueno, no tiene... creo que ya no me acuerdo si se lo dije a ustedes o en la clase pasada o la clase anterior a ustedes, respecto de los estados de
de energía. Eso sí, hablé recién, ¿no? O con ustedes o con antes. Ya estoy medio... de desordenar la pieza y ordenar la pieza, sí. Con el otro grupo, me parece. No Bien, recuerdo. bien. Hay una forma, ¿está bien? Que es obviamente posterior a la termodinámica, entonces es más interesante porque de ahí, de alguna manera, lo que empezaron a preguntarse ya a partir de que Clausius dijo todo esto, ¿no? Enunció la entropía y fue como una especie de dominó. Todo lo que digo yo recién, al toque ya estaba, ya está. Una vez que, y entonces esto, y entonces esto, y entonces lo otro, bla, 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 un dominó. Una de las cosas que se empezaron a preguntar en las décadas posteriores es ¿qué es esto de entropía? ¿Con qué se come la entropía, no? ¿Qué es ese? ¿Qué viene a ser ese? Está bien, es la energía que no puedo utilizar, pero... Y entonces, digamos, un poco ¿qué es ese? ¿Qué es la entropía? Viene de la mano de la termodinámica estadística, que ustedes no ven, por suerte. Termodinámica estadística, o lo que se llama también mecánica estadística. Y de alguna manera lo que evalúa es la cantidad de estados energéticos, o lo que se llama, en rigor, microestados energéticos. Yo evalúo los microestados energéticos. Por ejemplo, mi café con leche, que no tengo tanto ya, pero tengo algo, en este momento tiene una cierta energía. Esa energía deviene de los estados energéticos de las moléculas que lo conforman, ¿está bien? Las moléculas no solamente pueden oscilar alrededor de un punto de equilibrio, pueden girar, sino que además se pueden desplazar de un lado al otro, ¿no? Yo hago así y los estoy desplazando. ¿Quién tiene más estados energéticos? El café con leche en esta situación donde la temperatura ponele que sea 20 Celsius, o el café con leche si yo voy al microondas, lo caliento 10-20 segundos y ahora la temperatura ponele que fuera 50 Celsius. ¿Dónde hay más posibilidades de estados energéticos? ¿En esta situación o en esta situación? ¿Y en donde hay más temperatura? Claro, donde hay más temperatura, las moléculas van a oscilar con mayor velocidad, se van a mover con mayor velocidad, etcétera, etcétera. Así que acá hay mayores estados energéticos. De alguna manera, la entropía lo que mide es la probabilidad de tener estados energéticos, determinados estados energéticos. Entonces, acá tengo más entropía, entonces acá tengo una situación de mayor entropía, o sea, es un estado más entrópico que este de acá. Entonces aumenté la entropía. ¿Y los objetos tienen...? Perdón, no habla. Dale. No. ¿Los objetos tienen estados energéticos también? Claro. El hielo, yo tengo microestados energéticos, ¿está bien? Tengo un montón de partículas que me conforman, un montón de moléculas, cada molécula tiene determinados estados, tengo un montón de posibilidad de tener ciertos estados energéticos, ¿está bien? La entropía dice más o menos la probabilidad, es, bueno, mira, tenés más probabilidad de estar en este estado que en este, ¿está bien? En promedio. De alguna manera me da cuenta, bueno, no es esto, es una vuelta sobre eso, pero tiene que ver, ¿está bien? Tiene que ver. Entonces, tiene que ver con contar estados energéticos. Si yo tengo un hielo, para decirlo de alguna manera, a ver, tengo un hielo que está a 0 Celsius y tengo un hielo que está ahora, este mismo hielo lo llevo a
menos 10 Celsius. ¿Aumentó la posibilidad de estados energéticos o disminuyó? ¿Ustedes qué les parece? ¿Que disminuyó? Disminuyó. Disminuyó, ¿no? Porque claro, va bajando de alguna manera su temperatura. Entonces, ir de acá para acá implica disminuir la entropía del sistema. Es menos entrópico. Y ir de acá para allá implica aumentar la entropía del sistema. ¿Está bien? O sea que los sólidos siempre van a tener menos entropía que un líquido, por ejemplo. En términos generales, sí, en términos generales, así me agarrás medio de sopetón, pero creo que sí. Lo importante es si cambia, cuando cambia el estado del sólido o del líquido, si aumenta o disminuye, ¿no? En general, no importa si estás en líquido, sólido o gas. Si aumentás la temperatura, aumentás la entropía. Si disminuís la temperatura, disminuís la entropía. Ok. ¿Y qué pasa si paso de sólido, por ejemplo, a hielo, a líquido? ¿Qué te parece a vos? ¿Quién tiene más posibilidades, más entropía? Más cantidad de estados energéticos, si querés, o de microestados energéticos. ¿Este o este? Perdón, uno era el hielo y el otro era Agua, el agua. claro, ¿no? Porque además es líquido. Acá las moléculas están, ya no pueden desplazarse de un lado al otro. Están como que rígidas, no rígidas, pero fijas en un lugar. Sí pueden oscilar ¿no? Pueden oscilar, pueden perturbarse entre sí, pero no se pueden desplazar. Mientras que ya en el sólido, aún a esa temperatura, las moléculas ya se pueden desplazar, una respecto de las otras. En el agua me refiero, no en el líquido. Entonces acá hay más estados energéticos que acá. Por lo tanto, es más entrópica el agua que el hielo, a la misma temperatura. Así que si yo voy de hielo a agua, estoy aumentando la entropía del sistema, y si voy de agua a hielo, estoy disminuyendo la entropía del sistema. Ahora sí, haga lo que haga, suba la temperatura, baje la temperatura, me congelo, me solidifico, me fusiono, condenso, vaporizo, haga lo que haga. ¿Qué pasa con el universo? Es cero porque es una fuente. No. ¿Qué pasa con el universo? Con la entropía del universo. ¿Aumenta? Siempre van a aumentar. Aumenta. Siempre. Siempre. Sea una fuente, sea agua, sea hielo, sea lo que fuera, sea cambio de temperatura, sea cambio de fase, sea una máquina, sea lo que quieras. ¿Qué pasa con el universo? Siempre aumenta. Todos estos procesos que estuve hablando recién son procesos espontáneos. ¿Está bien? Si alguno de esos procesos no fuera espontáneo, y entonces, podría inventarme en la cabeza solamente, un proceso tal que fuera reversible, entonces el universo fuera igual a cero. Pero bueno, eso es un invento mío. Si no, perdón, acá como que se superponen dos palitos. Ahí. ¿Está bien? Pero entonces sería igual a cero la del universo. Pero eso es si el proceso es reversible. Todo lo que dije recién son procesos irreversibles. Moraleja, ¿qué pasa con la entropía del universo siempre? Van a aumentar. Bueno, exacto. ¿Está bien? Bueno, ¿quieren que hagamos problemas? ¿Cuántos somos? Quedamos 18. ¿Sí? Profe, ¿O yo no? tengo que salir. Bien. Bueno, si no también, terminamos profe. acá... tengo que grabar. Tengo que dejar de grabar.